inundación tendremos que llamar a servicios hidráulicos. E inclusive, y aquí interviene el apoyo del gobierno del estado a través de la subprocuraduría de la zona Centro Córdoba. ¿Por qué? Porque también hay quienes tal vez, elementos antisociales, quieran introducirse en nuestras comunidades. Delincuentes de los más buscados que digan, mira, en este pueblo no se preocupan de los extraños, puedes estar tranquilo. No sé si han escuchado en las noticias los problemas que se dieron en Nuevo León, en que los narcotraficantes empezaron a comprar casas en las zonas más privilegiadas de Garza García, de las zonas elegantes de la zona de Monterrey. Zonas donde la gente ve la televisión, ve los noticieros y sabe perfectamente quiénes son delincuentes y quiénes no. ¿Realmente ustedes creen que no sabían y no conocían a esas personas que llegaron a sus comunidades? Con el apoyo de la Procuraduría, a través de esta red de aliados vecinales, se va a proporcionar esa información. Porque déjenme decirles que aliados vecinales no es nada más en las comunidades donde vivimos. Se van a incorporar a este programa todas las fuerzas sociales del municipio. Estamos hablando de taxistas. Las personas se tienen que trasladar de alguna manera, ¿cierto? Las personas que atienden al público, por ejemplo, comerciantes, dueños de restaurantes, los hoteles, a donde suelen llegar los desconocidos. Esto, como dijo el ingeniero Sánchez, se trata de una gran alianza social contra la inseguridad, en la que todos deberíamos de participar. ¿Cómo le vamos a hacer? Veamos qué se esperaría de esos aliados vecinales. Primero, necesitamos conocer, identificar cómo está nuestro entorno donde vivimos. Una tlapalería donde se manejan sustancias peligrosas es un factor de riesgo. Imagínense un incendio donde hay gasolina o tiner o pinturas. Yo estoy en mi casa, no me interesa, no, espérame. Es que al lado hay una tlapalería. A lo mejor tú en tu casa sí te cuidas, pero eso te garantiza que el de al lado se cuide. O a lo mejor deja la tlapalería en la noche y un descuido de él les afectará a los demás. Sabemos que en muchas casas, desgraciadamente, se montan negocios. Imagínense una imprenta. ¿Qué se guarda en una imprenta? Líquidos incendiarios, inflamables. ¿A ustedes les afectaría un incendio en el vecino de al lado? Nuestro vecino de enfrente se va de vacaciones y por descuido deja algo que causa un incendio. No es nuestra casa, pero me afecta, ¿cierto? Porque estamos en nuestra propia comunidad. Se trata de identificar todo aquello que en nuestro entorno donde vivimos pueda causar un riesgo y estar al pendiente. Se trata de identificar quienes viven. Imagínense esta escena. Una casa donde nunca ha habido niños. Y de repente vemos niños y de repente ya no los vemos. Y de repente vemos otros niños diferentes. ¿Nos debería de llamar la atención? Piénsenlo. Una casa que estaba deshabitada y de repente llega gente, entra y sale y se va. Ustedes han oído seguramente cuántos propietarios de casas que lo rentan sin saber a quién y se cometen actividades criminales en esas casas. Y esos propietarios, al menos en el DF, que ya hay la ley de extinción del dominio, la acaban perdiendo por no haber sabido qué pasaba en esa casa. Imagínense esa escena. También se trata de organizarnos para vigilar los espacios. ¿Cuántos de ustedes trabajan todo el día y dejan su casa sola?
mientras están trabajando, ¿saben ustedes cuántos vendedores ambulantes pasan por su cuadra? ¿Cuántos repartidores a domicilio? ¿Quiénes son? ¿Son los mismos los que van a la recolección de basura hoy que el fin de semana? ¿Cuánta gente extraña pasa por su casa cuando está sola? Se trata de coordinarnos con las corporaciones de seguridad pública para buscar la mejor manera de que funcione. ¿Por qué? No porque a lo mejor porque seamos Quijotes, sino simplemente porque a todos nos conviene. Se trata de, en un momento dado, proporcionar esa asistencia de primer contacto. Si mi vecino sufrió un accidente, a lo mejor yo lo puedo ayudar. Invierta en el proceso. Si yo tuviera un accidente, quisiera que alguien me ayudara. Recuerden aquello que decía: hoy por ti, mañana por mí. ¿Cómo funciona este programa? Si recuerdan, las primeras dos actividades es identificar lo que es normal en donde vivimos, identificar quiénes vivimos ahí, dejar el anonimato vecinal y por lo menos conocernos. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Qué es lo normal? Esto es, como dice ese gran sabio chino, claro, tendría que ser chino, si no, no lo diría yo, Sun Tzu, conocer el terreno. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas ventanas tienen en su casa? Las están contando mentalmente, ¿verdad? ¿Cuántos años han vivido en ese lugar? ¿Y no saben cuántas ventanas tienen? ¿Quiénes de ustedes se han pegado en la espinilla contra la cama o contra algún mueble? A ver, levanten las manos. Ah, caray, ¿que los muebles se mueven? ¿Sí se dan cuenta? No conocemos el terreno. No, el lugar donde hemos vivido tantos años y todavía me sigo tropezando. Trasladémoslo a nuestra calle. ¿Saben cómo se llaman todos sus vecinos? ¿Sus hijos? ¿A qué se dedican? Ah, caray, conocer el terreno, conocer el patrón de normalidad. ¿Qué es normal? ¿Qué es anormal? ¿Ven un camión de mudanzas enfrente de la casa del vecino? Hijo, qué bueno, ya se va a mudar este que me cae mal. Y después nos enteramos que en realidad desvalijaron la casa. ¡Chin, pobrecito! ¿Se imaginan al revés? Ah, caray, ya como que no me gustó, ¿verdad? Conocer los indicadores de riesgo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo me doy cuenta? Que a lo mejor, como les fue fácil desvalijar esa casa, pues dicen: mira, aquí en esta cuadra nadie se preocupa de nadie, pues vamos a mudar a otro vecino. Y así sucesivamente. Síndrome de Peter Parker. No es mi problema, me encierro y es problema de la policía. El propósito es contar con referentes para determinar qué riesgos corremos. Una tienda que abre las 24 horas y vende licor, ¿qué tipo de personajes estará afuera a las 2 de la mañana? Poco recomendables, ¿verdad? Contar con referentes para detectar antes de que ocurra prevención un riesgo. ¿Sabes qué? Ahí huele a gas, ahí huele a tiner, no me digan que no olemos. Huele a gas al otro lado de la cerca de mi casa. ¿Es un riesgo para mí? ¿Sí o no? Pero me quedo callado para no meterme en líos. Y ese lío eventualmente nos va a llegar.
¿Qué esperaríamos de los aliados vecinales? Que nos ayudaran a elaborar esos mapas del espacio vecinal, en donde vamos a detectar los puntos de riesgo, por dónde podrían llegar los riesgos, qué riesgos hay, y apoyarnos con las autoridades. Elaborar un directorio del espacio vecinal para saber quién vive, qué hacen y sobre todo cómo podemos ayudarlos. Elaborar un perfil de la actividad vecinal. ¿Cuántos de ustedes reciben vendedores, servicios, repartidores a domicilio? ¿Y siempre es el mismo o de repente me lo cambian? Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes cuenta con asistencia doméstica? Sea sirvientas, jardineros. Bueno, ¿cómo sabrían si esa persona cuenta intimidades o cosas privadas de ustedes con su familia y sus amigos? Sin interrogarlo, porque no es ningún delincuente, sin mandarlo a investigar, porque no creo que tengamos dinero como la señora Wallace. Muy sencillo. Observen cómo le platica a ustedes acerca de sus amigos y sus familiares, porque así como les platica a ustedes, va a platicar de ustedes. Y el problema no es lo que cuente de ustedes, sino lo que inventen de ustedes. Y lo que digo de la sirvienta o del jardinero, lo digo del estilista de la estética, del mesero del restaurante o de la cantina, del bolero, del que nos lleva las cosas a domicilio. ¿Por qué? Porque ustedes son muy importantes en su vida. Y entre más importantes sean ustedes, más importantes son ellos. El patrón de actividad vecinal es conveniente porque nos ayuda a detectar esas fuentes de riesgo. ¿Con qué nos van a ayudar la parte institucional? Con copias de los mapas catastrales para que dentro de ese mapa ustedes puedan ubicar los puntos de riesgo. Protección Civil les dará la asesoría necesaria para saber qué representa un punto de riesgo. Les dará a través de la subprocuraduría información de los delincuentes buscados, fotografías, así como de las personas extraviadas. Y no es necesario que ustedes hagan otra cosa más que avisar, con un nivel de exposición mínimo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ejemplo, esto es un mapa del espacio vecinal. ¿Se fijan? No es mayor ciencia, es trazar un plano tomando como base el espacio principal, marcar los puntos de riesgo. Y el directorio esto es bien importante. Como aliados vecinales, ustedes hacen ese contacto de presencia con la gente. Vecino, soy fulano de tal, estoy a sus órdenes en el número tal. De todas maneras ya sabe dónde vivo, pero por lo menos nos conocemos. Dale a la siguiente, por favor. Este es un ejemplo de un mapa de espacio vecinal. En un mapa que nos darán, marcamos, por ejemplo, una estética. ¿Será un punto de riesgo? ¿Guarda sustancias inflamables? ¿Llega gente extraña? Ah, caray, sí, ¿verdad? ¿Un parque será un punto de riesgo? Vi por ahí algunas sonrisas, creo que sí, ¿verdad? Un restaurante bar, bueno, vamos a dejarlo en fonda. ¿Será un punto de riesgo? Por el simple gas. Si observamos, ¿qué necesitamos para hacer este mapa? Voluntad y disposición para hacerlo, ¿cierto? ¿Cuántos años hemos vivido ahí? Todos. ¿Conocemos realmente lo que hay alrededor de nuestra cuadra? ¿Conocemos lo que hay detrás de la otra cerca por la otra calle? ¿O creemos conocerlo?
Se los dejo de reflexión. Una miscelánea con ventanita de esas de 24 horas, ¿será un punto de riesgo? ¿Pudiera generar una narcotienda? Se los dejo de reflexión. El directorio del espacio vecinal, fíjense, es algo tan sencillo como el teléfono, el nombre. ¿Cuántos hombres y mujeres y niños viven ahí? Eso es algo que nada más de simple observación lo podemos hacer, ¿cierto? Pero si ya hicimos ese contacto personal, sí, ya sé lo que están pensando algunos de ustedes. Es que me bronqueé con aquel vecino hace 3 años y todavía seguimos llevando y nos duele el callo. Ahorita vamos a tratar ese tema. Pero simplemente haciendo contacto ya nos conocemos. Y aquí les doy un dato. Un delincuente no quiere ser identificado. Un delincuente no quiere ser localizado. Un delincuente pretende pasar desapercibido. Imagínense que llega un nuevo vecino, como pasó en Garza García, en Nuevo León. Si nadie le hace caso, se instalará y empezará a vivir ahí, ¿cierto? Y el día menos pensado, pues atentarán seguramente contra su casa. En cambio, imagínense esta escena. Ustedes ya están organizados como aliados vecinales y un grupo de vecinos le viene a dar la bienvenida. ¿Qué creen que ocurre? Ah, caray, ya me vio mucha gente, toda esta gente. Pero además le comunicamos que qué bueno que viene a vivir a una cuadra tan segura, porque tiene todo el apoyo de la Procuraduría con listas de los más buscados. Ups. ¿Sí me explico? Ah, caray, ¿cómo que tiene la información de la Procuraduría? Y también de las personas desaparecidas. ¿Qué probabilidad hay de que eso se convierta en un nido de delincuentes? Se reduce, ¿cierto? No necesariamente se cancela, pero como que la piensen y a lo mejor cancelan el contrato de renta. Reflexionen en eso. Y si se fijan, son cosas que podemos hacer sin exponernos, simplemente con ser buenos vecinos, aliados vecinales. Si además sabemos, fíjense, los nombres, la actividad y un teléfono donde localizarlo. Oye, vecino, estoy viendo una fuga de agua. Chin. En cambio, estoy viendo una fuga de agua en el de arriba y no sé ni dónde localizarlo. A ver, hasta que llegue, si es que no se fue de vacaciones. O bien, conocer a alguien a quien le podamos llamar en caso de una emergencia. Inviertan el proceso. Si por desgracia algo les pasa a ustedes, un infarto, y no saben a quién llamar, ¿no sería mejor que alguien nos pudiera ayudar? No somos islas, vivimos en una comunidad. Tenemos 2 alternativas. Nos aprovechamos de ello o nos aislamos y cada quien a su santo. ¿Qué trabajo creen que nos cueste hacer este tipo de acciones? Sí, es complicado. Vamos a ver a la parte de operación. El perfil de actividad vecinal es observar y registrar las personas que llegan a hacernos los servicios. Por ejemplo, tendríamos una gran facilidad de confirmar con el municipio los nombres de las personas que van a dar el servicio de recolección de basura. Así de sencillo. Sabemos que es alguien localizable. Pero ¿qué pasa con los proveedores de la farmacia, de la miscelánea, de la tienda? ¿Cuál es el nivel de cambio en ese personal? ¿Ustedes creen capaces a una banda del crimen organizado de hacer que uno de sus miembros se contrate como un repartidor de mercancía? ¿Y cómo los controlamos o cómo los mantenemos a raya? ¿Qué pasa
si obligamos al de la tienda a que tenga alguna referencia. Ah, ¿no quieres? Pues bueno, entre nosotros vecinos, ¿saben qué? El de esta tienda no sabe a quién contrata y el de esta otra tienda sí. Preferimos al que nos da mayor seguridad. Simples prácticas vecinales, nada profesional. ¿Qué significa este perfil de actividad vecinal? Algo tan sencillo como ¿a qué hora llegan los servicios? Lo sabemos, más o menos. La marca, modelo y placas de los vehículos. En ocasiones que no conocemos a los vecinos, a lo mejor llegan a un plan de relevancia que pueden llegar a atentar contra ellos. No sé si recuerdan, hace 2 años fue publicitado a nivel nacional. Hubo un asalto muy sangriento a unos laboratorios farmacéuticos en el Distrito Federal. Mataron a todos los guardias de seguridad, se robaron no sé cuántas toneladas de droga. Resulta que 2 semanas antes secuestraron al gerente de operaciones de esa fábrica. Los directores traían sus guardaespaldas, los gerentes no. Pero ese gerente en particular conocía toda la operación. Vuelvo a lo que les comentaba antes, no sé a qué se dedica mi vecino. Y ojo, muchas veces nosotros pensamos que no somos importantes, que la delincuencia no se va a fijar en nosotros, pero a lo mejor la delincuencia sí nos considera importantes y pudiera intentar una agresión en nuestro hogar, como ocurrió en este caso. El perfil de actividad vecinal es conveniente, nos conviene a todos, claro, si como vecinos sabemos organizarnos. ¿Por qué? Porque pasemos a la parte de vida diaria, la operación. Organizarnos para entre todos vigilar con un enfoque de prevención, disuasión y contención de daños. Coordinarnos con las corporaciones de seguridad pública para que puedan ayudarnos mejor y ya en un caso extremo proporcionar esa asistencia de primer contacto. Llegar en lo que en términos de primeros auxilios se conoce como el tiempo dorado, 4 minutos. 4 minutos antes de que el cerebro empiece a resentir la falta de oxígeno. 6 minutos antes de que se desangre hasta un nivel irreversible, cuyo objetivo es habilitar el mecanismo de vigilancia y asistencia vecinal, proteger el espacio vecinal, coadyuvar al funcionamiento efectivo de las corporaciones públicas y sobre todo fomentar la cultura de la seguridad. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre prevención y autoprotección? Parece lo mismo, ¿verdad? Prevención, autoprotección. Prevención es poner un puente peatonal. Autoprotección es usarlo. Prevención es tener una cerradura. Autoprotección es echar el cerrojo. Prevención es ponernos, es organizarnos entre los vecinos. Autoprotección es realmente hacerlo, conocernos. El propósito es prevenir y detectar riesgos dentro del espacio vecinal antes de que alguien nos avise. Orientar a los habitantes en la cultura de prevención y autoprotección. Asegurar la intervención oportuna y efectiva de los cuerpos de seguridad. Proporcionar asistencia a los vecinos. Colaborar en la erradicación de las fuentes de riesgo de donde vivimos. Colaborar a la mejora de la operación de los servicios institucionales. Hay un problema. Muchas veces nos quejamos entre nosotros, ¿cierto? Pero hacemos una llamada de queja
y no le damos seguimiento. Y nos seguimos quejando de que no me hicieron caso. Es posible, no me hicieron caso. Pero ¿qué pasa si insistimos y en lugar de que vaya uno, vamos todos? El panorama cambia, ¿cierto? Porque a lo mejor una persona lo hace por una afectación individual, pero cuando la parte institucional se da cuenta de que la afectación es global, ya estamos hablando de otra cosa. ¿Cómo vamos a hacerlo? Establecer un contacto personal. Miren, cuando iniciamos este programa con la red de mujeres vigilantes a nivel nacional, me decía una señora, ¿sabe qué? Es que yo no me hablo con mi vecino de enfrente. ¿Por qué? Es que una vez me ensució enfrente de mi casa. Bueno, ¿cómo le hago? Le digo, mire, muy sencillo. La próxima vez que lo vea, salúdelo. No me va a contestar, no importa. Usted salúdelo. Buenos días. ¿Qué ganamos con eso? Romper esos resentimientos que muchas veces no sabemos ni de dónde surgieron y reconstruir ese contacto personal. Buenos días, nada más. Oiga, sí existo, es una manera de decirlo. Vivimos aquí, lo reconozco como mi vecino. Integrar y adiestrar a los habitantes como colaboradores a través de los talleres de capacitación que se irán dando en primeros auxilios y en protección civil. Vigilar con